El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. La vida, una comedia. Cierta mañana un visitante inició la plática con estas palabras: Maharaj afirma en ocasiones que la manifestación en su conjunto es una ilusión, como una película o una representación teatral, y que Maharaj lo interrumpió riendo y dijo: no se trata, sin embargo, de la película normal, con cierto sentido. Es una gran comedia, una verdadera bufonada. Así la verías si pudieras observarlo todo claramente como es en realidad. Escucha, estoy aquí en mi casa, sin molestar a nadie, haciendo lo que de manera natural me corresponde. Supongo un día aparece de pronto en el umbral de mi puerta un policía y me acusa de haber cometido un robo en Calcuta en determinada fecha. Le digo que nunca he estado fuera de mi tierra natal, mucho menos en Calcuta, cometiendo esos delitos. La convicción, aunque le digo esto al policía, lo hace titubear un poco. Hace entonces otras investigaciones y se da cuenta de que era cierto lo que yo le dije. Así pues se disculpa conmigo y me deja tranquilo. Así es como debería ser. Sin embargo, aquí viene la parte cómica. Tú también enfrentas una acusación similar. Tampoco has estado nunca en Calcuta, pero te intimida tanto la presencia del policía que no puedes arguir nada en tu defensa y permites que te arreste. Más tarde, ya encarcelado, lamentas este encierro y clamas ser liberado. ¿No es esto ridículo? En mi estado original de unicidad y plenitud no sabía siquiera que existía. Entonces, un día me dijeron que yo había nacido, que un cuerpo particular era yo y que una determinada pareja eran mis padres. Tiempo después comencé a aceptar, día con día, la demás información con respecto a mí, y así creé un escudo, una personalidad completa, solo porque había aceptado la acusación de haber nacido, aun cuando estaba totalmente consciente de que no tenía experiencia alguna de ello, de que nunca había consentido en nacer, ni en que mi cuerpo me fuera impuesto. Poco a poco el condicionamiento se fue haciendo más y más fuerte, hasta que creció a tal grado que no solo acepté la imputación de haber nacido como un cuerpo particular, sino también el hecho de que en algún momento moriría, y entonces la sola palabra muerte se convirtió en algo aterrador para mí, al aludir a un suceso traumático. ¿Puede haber algo más ridículo? Después, la gracia de mi gurú me permitió darme cuenta de cuál era mi verdadera naturaleza y de que había sido víctima de una broma descomunal. Así pues, la ilusión más sorprendente no es tanto la ocurrencia de un suceso conocido como nacimiento, vida, muerte, durante un periodo de lo que se conoce como experimenta este acontecimiento conceptual, y la ilusión fundamental, lo que hace posible esta quimera, es el concepto de espacio en el cual los objetos pueden extenderse y el concepto de tiempo, duración por el cual pueden ser percibidos los objetos extendidos en el espacio. ¿Ahora entiendes por qué dije que la vida es una comedia, una farsa? Da un paso más y considera en qué medida tu entidad conceptual forma parte de esa farsa. No solo eres incapaz de ver que no eres más que un actor que representa determinado papel en esta farsa, sino que supones que tienes posibilidad de decisión y de acción en la comedia llamada vida, la cual obviamente
debe desarrollarse conforme a un argumento ya escrito. Y cuando de manera natural tiene lugar los sucesos en el orden normal, esta entidad conceptual, que es el hombre, permite que éstos lo afecten y surge así el sufrimiento. Es entonces cuando piensa en la esclavitud y en la liberación. La liberación radica en ver la vida como una farsa, en darse cuenta de que uno, ese yo exento de toda objetividad, no puede ser una entidad de ningún tipo, con una forma y un nombre. Liberación es la percepción de que los objetos sensibles son parte de la manifestación de la fenomenalidad total, que no hay identidades independientes, que lo que yo soy es la sensibilidad presente en todo objeto sensible, la presencia consciente como tal. Liberarse es, pues, darse cuenta de que yo, el absoluto, en mi expresión fenoménica, soy solo movimiento, ver, oír, sentir, gustar, oler, pensar, sin la presencia de ningún actor individual. ¿Entiendes ahora por qué sufres? Porque eres víctima de una identificación equivocada, o mejor, porque has aceptado una identidad que es, a todas luces, falsa.